Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, pues estamos aquí con Cristina Arias, la pedagoga del centro, y vamos a empezar a hacerle unas preguntitas sobre este centro. Bueno, buenos días. Buenos días. Queríamos empezar la entrevista preguntándote un poco que, en primer lugar, ¿cuál es tu función en este centro? Bueno, pues a ver, yo estoy como pedagoga, entonces, a ver, mi función principal es evaluar, ¿vale? Evaluar a los niños, ver si tienen algún tipo de dificultad de aprendizaje y, bueno, casi todos, ya me imagino que me preguntáis, pero bueno, casi todos han fracasado a nivel escolar, o sea, o les va mal el colegio, o presentan absentismo, o han abandonado el colegio. Entonces sería un poquito ver la causa. A raíz de esa evaluación puede haber un diagnóstico o puede ser que por historia personal o social haya desembocado a, pues eso, a fracasar, a tener un fracaso. Entonces luego lo que hago, otra de mis funciones es que tengo que realizar informes para el juzgado, porque sabéis que aquí están niños cumpliendo una medida, ¿vale? Por cometer un delito. Entonces lo que luego hago es realizo un informe que nos lo solicita el Ministerio Fiscal o, si es el caso, de informes propuestas, y se realiza una propuesta de medida. Es un poco de viendo las necesidades de los menores, qué valoración haces como técnico y cuánto tiempo es necesario estar en el centro y sobre todo qué cosas es importante trabajar para que cuando salgan no vuelvan a hacer lo que han hecho. Esa sería pues una función principal, ¿vale? Luego aparte, otra de mis funciones es asesorar a los educadores, ¿vale? Porque yo estoy como técnico dentro del equipo técnico del centro y luego hay en cada grupo educativo hay una serie de educadores, entonces asesorar en todas las cosas educativas a los educadores. Otra de mis funciones sería bueno, pues intervenir, lo que es la intervención tanto con los niños como con las familias. Entonces, una vez detectadas las necesidades, pues vemos qué cosas tenemos que trabajar con los niños y con esas familias que también muchas veces necesitan asesoramiento o intervención, tanto pautas educativas como en la adolescencia, temas de comunicación con sus hijos, etc. Vale. Y bueno, como acabas de decir un poco, en un día más o menos, ¿cuántos casos puedes atender o sueles atender? Pues en un día, pues depende, porque a ver, esto es un trabajo que muchas veces te lo planificas, ¿vale? Y luego pues todo cambia, ¿no? Porque hay una urgencia, de hecho siempre en equipo técnico estamos 3 psicólogos, 2 trabajadores sociales, una médico y yo, única pedagoga, que es un dato importante. Entonces, pues claro, dependiendo, ¿no? Pues te puede ingresar de repente un niño que necesite ser atendido urgentemente y entonces a lo mejor tú habías pensado atender a otro y no. Pero vamos, en media general, pues a lo mejor a 3 niños y dependiendo si has quedado con familias, porque las familias la verdad es que son bastante costosas, entonces, bueno, intentamos que las sesiones sean de aproximadamente 1 hora, pero a veces, por necesidades, es importante que estés 1 hora y media o 2 horas con una familia y dejas de hacer otras cosas, pero bueno. Vale, y en cuanto a un niño que acaba de entrar en el centro y tal, dependiendo de la situación, ¿cuál es el procedimiento más o menos que se empieza a hacer con el niño Vale. en este centro? A ver, lo que tenéis que tener claro es que es un centro que entran solamente por medida judicial, es decir, han
cometido un delito. Entonces, una vez ingresan, ¿vale? Lo que se tiene es como una pequeña entrevista bien con el director o con el subdirector del centro y bueno, dependiendo de la edad y de las características del menor, ¿no? Porque puede ser que tenga 14 años pero haya vivido mucho y sea muy espabilado, ¿no? Entonces, primero va a un grupo que se llama un grupo de observación, ¿vale? Y ahí pues vemos un poco cómo es su integración, ¿no? Cómo si se adapta a las normas, si no, ¿vale? Y entonces, dependiendo de esa primera observación, ¿vale? Pues bueno, poco a poco se van acoplando a distintos grupos educativos. O sea que habría como un grupo de observación para ver, ¿no? Porque puede ser que venga un niño que aparentemente parece que sea muy agresivo, pero luego a las 2 horas veamos que no y que sea un niño que puede estar más en la parte esta que es bajo, ¿vale? Vale. Y bueno, queríamos saber también un poco los materiales que existen en el centro para trabajar con los menores, tanto prácticos como teóricos, más o menos. ¿Materiales a qué te refieres? Bueno, es más o menos también como el procedimiento, pero ¿qué utilizáis para Vale. analizarlo, Vale. saber? Vale, a ver, pues te explico. Yo utilizo una prueba para hacer lo que es la evaluación. Utilizo una prueba que es una prueba como una exploración pedagógica donde me centro mucho en la historia escolar, ¿vale? Porque bueno, sí que cuando entré aquí intenté buscar una prueba que fuese baremada y bueno, pues me acuerdo que compré algunas y eso, pero no las características de estos niños no se acoplan a pruebas estandarizadas, ¿vale? Entonces me acuerdo que compré una que se llamaba Evalúa, ¿vale? Una de las primeras, y entonces esa prueba, claro, te pone el nivel curricular, ¿vale? Correspondiente a los cursos, pero claro, eso se utiliza para alumnos normalizados, que tienen una escolarización irregular y que no tienen problemas. Pero eso a mí no me funcionaba. Entonces lo que terminé haciendo es pruebas de nivel que se pasan en colegios, ¿vale? Donde, pues bueno, hay niveles y muchas veces lo que hago es que utilizo una para ver los conocimientos básicos, ¿vale? Para ver si, pues bueno, opera bien con los 4 algoritmos, si tiene dificultades de atención, bueno. Es una prueba que yo me confecciono a nivel general, porque estandarizada no hay nada, ¿vale? Eso es por mi parte, pero sí que os tengo que decir que me centro muchísimo en lo que es la historia escolar, ¿vale? Porque estos niños, muchos han tenido una historia, bien porque no se han detectado la dificultad específica de aprendizaje, o bien por las características de personalidad que tienen, no han sido bien como atendidos en la escuela, ¿no? Y entonces eso ha hecho que rechacen el colegio. Sí, porque esos casos suelen venir más por la historia de también en casa, lo que Claro. se aprende Eso es. durante la evolución Eso de los es. años. Eso es, ¿vale? Imaginaros, ¿no? Pues imaginaros que un niño que no tiene pautas en casa adecuadas, ¿no? Y está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, pues a lo mejor llega al Claro. colegio y quiere hacer lo mismo, entonces no quiere trabajar, ¿vale? Puede ser ese caso, pero también puede ser un niño, de hecho lo tenemos aquí ahora, puede ser un niño que no, que por ejemplo tenga una dislexia y no se haya sido detectado, entonces ha tenido dificultades, no se ha sentido bien, no le han atendido en ese sentido y al final ha ido rechazando el colegio y ha empezado a hacer otras cosas que es cometer delitos, ¿vale? Al final desemboca en eso. Y luego también, ¿vale? Hay algo muy importante que cada vez estoy viendo más y es que muchos niños sufren acoso escolar, ¿vale? Entonces al sufrir acoso escolar llegan aquí sin tener, no se les ha ayudado porque ni siquiera a lo mejor se sabía, han sufrido acoso escolar y eso ha hecho que finalmente rechacen el colegio. Sí, se han visto un poco más. Claro, porque a ver, yo siempre digo una cosa, ¿no? Que cuando tú no tienes dinero para dar de comer a tus hijos, es difícil que si te explican cómo se hace una ecuación estés atento, ¿no? Claro. Estás más pensando en cómo ganarte el dinero, ¿no? Claro. Pues a ellos les pasa un poquito eso, que cuando están en clase y tienen problemas de sociabilidad, ¿no? Pues
al final no pueden estar ni atentos, ni mantener la atención, ¿vale? Ni siquiera sostener, ¿vale? Vale, y bueno, centrándonos un poco más en los niños. Perdona, porque te he hablado de lo que es mi parte de evaluación, pero Sí. los chavales también son evaluados por los psicólogos, entonces ellos sí que utilizan pruebas más estandarizadas. Ellos les pasan, sabéis que vosotras como futuras pedagogas podéis pasar el WIS o el TONI o el BAS3, que son pruebas para ver la capacidad de aprendizaje, pero aquí esa prueba la pasan los psicólogos por costumbre, ¿vale? Porque ya lleva tiempo Tiene cada uno pasándose, un poco su claro, función, ¿no? eso es. Pero vosotras como pedagogas también lo podéis pasar en un futuro. Pero bueno, en este caso lo pasan los psicólogos y luego pasan también otras pruebas psicológicas, como el BAS3, como el MACI, que son pruebas más específicas, ¿vale? Pues si tienen algún trastorno o algo. Y eso, lo que te andaba diciendo, que centrándonos un poco más en los niños que ingresan aquí, ¿se le da más importancia a la educación individual de este o más a la corrección de sus conductas inadecuadas? Pues a ver. Un poco de todo, ¿no? No, a ver. Vamos a ver, aquí intentamos reeducar, ¿vale? Intentamos reeducar y que las cosas que un menor hace mal las modifique y sobre todo que se dé cuenta que modificándolas tiene más beneficio, ¿vale? Tanto social como sobre todo personal, ¿vale? Entonces lo que intentamos es, una vez detectadas las necesidades, ¿no? Las necesidades que tiene, pues ir a trabajar eso. Por ejemplo, si un niño tiene baja tolerancia a la frustración, pues evidentemente hay que trabajarla, porque si tú tienes baja tolerancia a la frustración, eso te va a llevar a tener problemas en casa, pero no solo en casa, sino en el colegio, con amigos, ¿vale? Entonces intentamos trabajar todos, o sea, todas las áreas donde vemos necesidades, porque bueno, no solamente tiene que cumplir normas, tiene también que sentirse bien. Claro, si no, Vale. no conseguirá tampoco. Claro, entonces una de las áreas es la formativo laboral, pero otra de las áreas son características de personalidad que le afectan a su vida, pues por ejemplo, que si tiene una baja autoestima, si tiene dificultades para demorar gratificaciones, si tiene baja tolerancia a la frustración, si tiene algún problema específico de aprendizaje, por ejemplo una dislexia o una discalculia, ¿vale? Entonces intentamos, una vez vistas las necesidades, ir a por todo, ¿vale? Sí que es verdad que hay cosas que son prioritarias, ¿vale? Porque, a ver, aquí por ejemplo hay un instituto y ellos van al colegio cuando tienen edad escolar, pero le damos mucha importancia a esas características de personalidad y a otras cosas necesarias para poder estudiar, porque, a ver, es importante estudiar, pero es mucho más importante ser persona. Claro. ¿Vale? Y si tú no tienes unas características adquiridas, pues es muy difícil que luego sigas estudiando. Por ejemplo, tú tienes que asumir la figura del profesor, ¿no? Como una autoridad. Y eso lo tienes que tener claro, porque si no vas a fracasar. O, por ejemplo, tienes que tener desarrollada la capacidad de esfuerzo, porque si no, por mucho que yo te diga que te deje estudiar, no vas a estudiar. Entonces sí que nos centramos en esas características, ¿no? Como si dijésemos lo que tú necesitas para poder estudiar. Y luego también, paralelamente, trabajamos el tema del estudio, aquí tienen repaso escolar todos los días. Bueno, también depende un poco del caso, ¿no? Claro, depende del caso. Hay niños que son muy autónomos, hay niños que necesitan apoyo, pero en general estos chicos tienen unas características comunes, ¿vale? O sea que sí que depende del caso, pero fracasan escolarmente por motivos externos, pero también por motivos internos, por características de la personalidad, porque claro, si una persona tiene baja tolerancia a la frustración, cuando empieza a hacer algo y no le sale, enseguida abandona y dice, no lo hago, y se va como por el camino fácil, ¿no? No lo hago, no me esfuerzo y no... Y eso se tiene que trabajar. Claro, eso se tiene que trabajar, porque si no, por mucho que tú lleves al niño al colegio, no lo vamos a conseguir. O sea que, bueno, según esto,
¿los niños suelen proceder mayormente de un entorno conflictivo o...? No. A ver, cuando yo entré, que ya hace 16 años, 16 o 17, entré en 2001. Entonces, cuando yo entré sí que habían clases sociales, ambientes muy conflictivos, pero a día de hoy, a ver, sí que es verdad que todas las familias tienen algún problema, pero no proceden de ambientes marginales. Al revés, son familias normalizadas como pueden ser las nuestras. Pero normalmente estas características que te he dicho antes, de baja capacidad de esfuerzo, baja tolerancia a la frustración, dificultad para demorar gratificaciones, todas las características se gestan cuando los niños son pequeñitos y se gestan en la familia, ¿vale? Entonces, a ver, ¿son familias desestructuradas? Pues a día de hoy un 20% de los niños que están aquí tienen familias desestructuradas. Ahora, son familias con un estatus socioeconómico normalizado, culturalmente medio o incluso algunas con un nivel sociocultural alto, sí, pero a veces educar, aunque seas arquitecto, puedes tener esa dificultad, ¿no? Es como, pues bueno, tú puedes hacer las tareas de casa muy bien y no saber planchar. Claro. ¿Vale? Pues algo así. Perfecto. Y, bueno, ¿algún caso en particular que te haya impactado, perdón? ¿Alguno? En Muchos. especial. Muchos. A ver, muchos. Es que aquí durante tantos años tienes muchas historias, ¿vale? Pero bueno, hay cosas, pues bueno, que hay cosas que sí que te tocan, pues, pero no una, sino muchas cosas, sobre todo con cosas relacionadas con lo que es ser madre, ¿vale? Con ese amor incondicional que tienes que tener, ¿no? Con esas, pues bueno, tú puedes hacer algo mal, pero sin ser consciente que estás haciendo un daño, ¿no? Pero cuando ya te dicen que lo que estás haciendo mal y que eso crea daño a tu hijo o a tu hija, y no lo cambias, pues son cosas que siempre a mí me llaman. Y aquí hay muchos niños y muchas familias que les cuesta mucho ver su parte de responsabilidad, sobre todo a las familias, ¿eh? Y bueno, pues eso me sigue llamando la atención como madre, porque yo soy madre y sé lo que estaría dispuesta a hacer por mi hija. Entonces, pues son cosas que me llaman. Y luego cosas... pues bueno, tengo muchas anécdotas. Tengo desde una madre que denuncia a su hijo por violencia fisioparental y luego se va a su país de origen y se olvida de su hijo como si fuese un bolso en un restaurante, o peor, porque por el bolso vuelves, ¿no? Pero no volvió. O yo qué sé, pues... he tenido niñas que me han dicho que sufren mucho porque cuando salen los fines de semana a lo mejor con su familia, pues se pone muy nerviosa porque la madre roba delante de ella. Cosas así que parecen... Entonces, aquí es que vemos de todo. Claro. Vemos de todo. Y tantos años también. Claro, aquí vemos de todo. Entonces, casos así que me hayan tocado, pues es que son muchos. Muchos. Al final te lo interiorizas un poco, ¿no? En este trabajo es como, o sea, como que al final no hay casos que te han afectado de verdad, en plan... Pues a ver, siempre hay casos que te... ¿Empatizas tanto? Sí, sí. ¿Vale? Yo he llorado en sesiones con niños, ¿vale? Pero bueno, siempre es verdad que yo creo que te haces un poquito fuerte, ¿no? Y como que te acostumbras, ¿no? Porque si de repente a lo mejor una de las historias que yo he oído la vieses tú, pues a lo mejor te ibas a casa con el problema. Sí que yo creo que la capacidad que tiene el profesional de trabajar con cualquier persona y luego saber diferenciar lo que es el trabajo y su vida personal, no solamente es buena para el profesional, sino también para los casos que tiene que llevar. Entonces, a ver, sí que es verdad que hay veces que incluso he llorado con un niño o con una niña, pero luego me he ido a mi casa y he tenido mi vida porque al día siguiente tengo que empezar y tienes que ser fuerte. Entonces eso te va... A ver, eso no te lo dicen los libros, eso se va adquiriendo, Se va aprendiendo, ¿vale? Y entonces al principio pues sufría más y poco a poco pues no es que no sufra, pero te acostumbras más, te acostumbras. Como oyes tantas cosas, pues lo llevas, es como más normalizado.
aunque me sigue sorprendiendo, me sigue afectando y bueno, yo espero que no se me vaya porque creo que eso es lo que me hace persona. Exacto. Claro, si no Si no, sería ya- muy fría y no me gustaría nada a mí misma. Claro. Y al tener cada uno sus propias circunstancias por las cuales han ingresado en el centro y demás, ¿has tenido que cambiar mucho las metodologías que utilizabas o siempre te has guiado por una en general? Pues a ver, siempre me he guiado por una en general. Porque siempre he visto que me ha servido y entonces, como me ha servido, pues la he mantenido. Pero sí que es verdad que el perfil de los chicos y de las familias se ha ido cambiando, como te he dicho antes. Entonces, bueno, pues te tienes que un poquito adaptar, ¿vale? Pero la metodología es la misma. Mi forma de trabajar, por ejemplo, con las familias es, pues en principio, empatizar con ellas, ¿vale? Y no juzgarlas, porque, a ver, yo siempre digo que siempre se hacen las cosas por algo, ¿no? Y en principio siempre voy con la idea de que son padres y madres y que a lo mejor pues a lo mejor han hecho cosas mal sin saber que hacían tanto daño. Entonces siempre voy así, ¿no? Siempre voy primero a escuchar para hacer una buena evaluación y sin juzgar, ¿no? Y entendiendo que a veces pues eso se puede hacer un daño, pero que hay responsabilidad pero no hay culpabilidad, porque si hubiese culpabilidad es porque lo haces adrede, ¿vale? Ahora, luego ya cuando tú les explicas a las familias y cuando ya saben lo que hacen mal y ya no te hacen caso, entonces ya, ya cambio yo, ¿no? Es como que por dentro sigues teniendo paciencia, sigues intentando, porque yo creo que esto es hasta el final, ¿vale? Yo tengo un tiempo donde tengo que trabajar hasta el final, pero sí que, pues bueno, sí que tú cambias respecto a esa intervención, porque claro, ya no es... son responsables, ¿no? Ahora ya son culpables, ahora ya no hacen caso, ahora parece que no quieren a su hijo, ¿vale? Entonces, pues bueno, esa ha sido siempre mi forma de trabajar y me funciona muy bien. Y la forma de trabajar con el menor es lo mismo, ¿no? Es que me vea como una persona de ayuda, ¿vale? Donde primero la escucho y luego tampoco la juzgo, siempre la trato en libertad, ¿no? Porque yo creo que el ser humano y sobre todo la adolescencia es muy importante el tener claro que el cumplir las normas, ¿no? Por ejemplo, en la sociedad no es un tema de obligación, es un tema de que funcionamos mejor y es un tema de, pues bueno, de que tú eres libre. Yo te puedo decir las cosas y tú puedes decidir. También ¿Vale? saber vivir un poco con Claro, los demás. claro. Entonces yo siempre trabajo desde ese y de ayuda. Yo creo que el adolescente que sabe que le quieres ayudar y que estás ahí, ayer por ejemplo me pedían dos hablar y pude hablar con unos 5 minutos, pero yo subo a hablar con él, ¿no? Y yo creo que el que sepan que estás ahí es importante, ¿no? Y hace mucho más a lo mejor que estar una hora hablando con él, ¿vale? Porque sabe que quieres ayudarle, sabe que estás ahí y a lo mejor otro día, ese día no puedes atenderle el tiempo que él quiere, pero a lo mejor otro día le dedicas hora y media, ¿vale? Y estás con él. Entonces, bueno, yo creo que la relación esa de ayuda es importantísimo y esa es mi metodología y me funciona. a día de hoy. Me Hay funciona. muchos casos que se han ido un poco, no se han llegado a solucionar o prácticamente todos son fáciles. A ver, no. A ver, aquí hay muchos casos y hay muchos casos difíciles, ¿vale? Pero sí que no tenemos tiempo para hacer estudios. Pues estaría genial poder decir, a ver, cuántos han ido bien y cuántos mal. Yo creo que en general, ¿vale? Ahora yo creo que tenemos un porcentaje de población que mejora. Y te digo por qué pienso que mejora, porque ahora el número de ingresos mayor están por un delito que se llama violencia fisioparental, que no sé si lo conocéis. Más o menos. Bueno, pues en realidad se llama también, ahora están llamándole violencia ascendente y es un delito, ¿vale? Donde los hijos maltratan a los padres. Entonces ahora en este momento, pues si hay 82 plazas, pues 60 puede ser que estén por ese delito, imaginaros, ¿vale? Entonces, a ver, el centro tiene un programa de intervención, ¿vale? De este tipo de delito y
trabajamos tanto con los niños como con las familias, asesorándoles. Entonces, a ver, yo creo que en ese sentido hay un porcentaje elevado de éxito, pero claro, también es verdad que hay familias que no te hacen caso, que les dices lo que tienen que hacer y finalmente hacen lo que les da la gana porque piensan que el centro es la solución, que aquí les vamos, es como, yo creo que ellos piensan que aquí vamos a solucionarles el problema, ¿vale? Y esto está muy relacionado con que no asumen su parte de responsabilidad. Nosotros se lo explicamos, una vez hecha la evaluación, les explicamos por qué sus hijos se comportan así, les decimos de forma clara qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que dejar de hacer, pero si ellos no cambian, finalmente no lo solucionan. Y al final esto es algo finito, ¿no? O sea, tiene un tiempo de medida que nosotros hemos, o bien porque entra firme o bien porque ha entrado cautelar, y nosotros en ese informe que te explicaba antes hacemos una valoración del tiempo y en la audiencia se le pone ese tiempo porque pensamos que si nos hacen caso ese tiempo es el adecuado, pero puede ser que si no nos hagan caso salga igual. Aquí se ha portado muy bien porque tiene unas normas muy claras con unas consecuencias y hay un ambiente muy predecible, hay un ambiente muy de querer ayudar, hay un ambiente, yo creo, pues propicio para hacer las cosas bien, ¿no? Pero vuelven a casa y como no nos han hecho caso, pues todo igual. claro, los chavales lo saben, ¿no? Yo a veces digo, mira, no, tú no conoces a tu hijo porque lo has parido, es que él te conoce a ti mucho más. Claro. ¿Y hay algún caso que ellos por sí mismos hayan decidido venir porque creen que necesitan ayuda? O sea, saben. No, a ver, aquí solamente pueden venir porque han cometido un delito y el juez les dice que tienen que ingresar. O sea, no puede ser, a veces, sobre todo en épocas así que hemos salido en prensa, pues sobre todo por el tema de la violencia y eso, a veces han llamado, ay, mira, es que yo tengo un hijo que es que me pega, ¿puede ingresar? Y le hemos dicho no, porque esto es algo público, ¿sabes? Esto es... no puede haber un ingreso ni siquiera pagando. Sí, que es algo judicial. Claro, es algo, claro, es como, pues eso, como equivalente a una cárcel, pero de menores, Claro. ¿vale? Lo que pasa que, pues bueno, no tiene que, como veréis, no tiene nada que ver a una cárcel. A veces la gente piensa que esto es parecido a una cárcel y no tiene nada que ver. La ley del menor lo que dice es que, pues bueno, el objetivo es el interés, ¿no? De ayudarlo. Y entonces esto se parece mucho a lo que es un centro educativo. Sí. ¿Y una vez salidos del centro, ha habido algún niño que ha vuelto a reincidir? Sí, sí, porque mira, tener en cuenta que la mayoría de veces cumplen el internamiento aquí y luego tienen un periodo de libertad vigilada, que nosotros mismos muchas veces lo solicitamos en el informe, que luego tengan un periodo de libertad vigilada porque es un periodo donde no hay tanto control, pero sí que se hace un seguimiento. Y entonces en ese periodo de libertad vigilada hay unos educadores que hacen esa medida, ¿vale? La llevan a cabo y entonces ahí en ese periodo tienen que cumplir unos objetivos. Por ejemplo, si aquí ha entrado y tenía un problema de consumo de tóxicos, ¿vale? Luego en esa libertad vigilada se pone ese objetivo. Y si no se cumple durante ese tiempo, puede haber incluso un quebrantamiento. ¿Vale? Que eso se está dando mucho. Y luego, si tú no cambias, pues vas a seguir haciendo lo mismo y vuelves. O sea, y sí que se da. Sí que se da. A veces, mucho del interés. Claro, mira, la adolescencia tiene una característica y es que, por eso yo creo que la prevención hace... A ver, la prevención hace su papel, pero cuando son los niños pequeños. Pero cuando estás en la adolescencia ya y tú tienes unas características, trabajar sobre la prevención es muy complicado, porque el adolescente lo que le pasa es que piensa, tiene mucha información, de hecho ahora hay muchísima información más que antes, pero el problema del adolescente es que cree que a él no le va a pasar. Entonces, claro, es como, pero vamos a ver, si me lo estás diciendo, mamá, si ya lo sé, si es que te crees que soy tonta. ¿Vale? Pero resulta que le está diciendo a su madre que no se vaya en moto sin casco y ella sigue yendo, o él sigue yendo. Y dices, ¿y por qué? Si lo sabes. Además tiene un amigo
que le ocurrió, tuvo un accidente y está en silla de ruedas. ¿Cómo mi hijo o mi hija es tonta? Pues porque lo tiene claro, pero piensa que él o que ella, pues que no le va a pasar. Es como si fuesen Superman, Sí, que a ellos no les va a pasar nada. se suele dar mucho. Lo entienden, lo saben, pero les pasa a todos menos a la persona. ¿Y cuál suele ser la conducta más usual de ellos al ingresar en el centro? O sea, La conducta más usual, vale, Sí. no de por qué entran, sino cuando entran aquí. Pues Sí, mira, cuando a ver, como en general están por un delito de violencia fisioparental y si no lo están por algún tema de un hurto, un robo con intimidación, etc. Lo cierto es que una de las cosas que tienen todos es que no están acostumbrados a cumplir normas y están acostumbrados a hacer lo que les da la gana. Entonces, cuando llegan aquí, la conducta más habitual es no querer... o sea, si yo le digo, ves allí, te dice, pues no, pues porque tú me lo digas. claro. ¿Vale? O sea, la conducta más habitual es desafiar, no querer cumplir la norma, esa es la conducta más habitual de todos. Y bueno, ya un poco para finalizar, ¿qué consejos podrías darnos a nosotros como futuros pedagogos y pedagogas para que nos sirva de aprendizaje en nuestro futuro profesional? Pues como voy con consejos os podría dar mucho. A ver, el primer consejo que quiero daros es que luchéis por vuestra profesión. Es decir, que sepáis, que tengáis muy claro lo que sabéis hacer como pedagogo mejor que nadie. Nos lo han dicho mucho. Claro, porque la pedagogía es una profesión un poco que estamos en todos los sitios pero en ninguno, que no la conoce casi nadie, ¿vale? De hecho yo llevo desde el 2001 y a mí me dicen psicóloga, ¿vale? Entonces el mayor consejo que os puedo dar es que ya, porque estáis en primero, que tengáis muy claro lo que sabéis hacer, ¿no? Lo que os diferencia de un psicólogo, por ejemplo, ¿vale? O de otras profesiones, pero con la que más os van a confundir es con el psicólogo porque es más conocido a nivel social, porque el pedagogo solo en España o casi siempre se centra en la parte del colegio, ¿no? De los institutos, se relaciona con el ámbito académico y la pedagogía, tened en cuenta que es la educación y la educación es todo, ¿vale? Entonces, mi mayor consejo es que tengáis claro lo que sabéis hacer, que os centréis en eso, que luchéis por la pedagogía, porque es muy importante y quizás el problema es que no se le da el valor que tiene. Y bueno, y que lo hagáis, pues que lo hagáis por amor, ¿no? Por vocación, por que os guste, ¿no? Que os guste vuestro trabajo porque es muy bonito. Es muy bonito. Que sí. Es muy bonito. Y tenéis que tener claro que bueno, que el proceso, ¿no? Que para educar, si no se tiene esto, no se puede educar esto. Que esto yo creo que el pedagogo es de lo que estamos un poco más especializados. O sea, tú no puedes aprender a dividir si no se sumar antes, como un ejemplo, ¿no? Y ahí, con respecto a otras profesiones, tenemos una ventaja que tenemos que tenerla clara y demostrarlo al mundo. Entonces a mí me encantaría que hubiesen campañas en la televisión donde saliese la figura del pedagogo, porque no la conoce nadie. En otros países el pedagogo está súper reconocido y aquí tener en cuenta que, por ejemplo, en los centros de menores, de medidas judiciales, en equipo técnico yo creo que soy la única que está como pedagoga. Y fijaros, dentro del equipo técnico hay 3 psicólogos y una pedagoga. Bueno. Y mis compañeros a mí me preguntan muchas cosas, como yo les pregunto a ellos, pero que es una figura distinta y necesaria. ¿Vale? Bueno, pues nada, muchas gracias por atendernos. Ha sido un placer. Nada, el placer es mío, que veros que tenéis tanta ilusión y tantas ganas, cualquier cosa, lo que necesitéis. Yo Muchas estoy gracias. por la pedagogía, así que por lo que necesitéis, aquí me tenéis. Hola, estoy con Pedro López, que es el sociólogo de este centro, y te voy a realizar unas preguntas. Claro. Bueno, ¿cuál es tu función en este centro?
En la actualidad soy el subdirector del mismo. Me encargo de las programaciones educativas, de las actividades educativas que realizamos en el centro. Y además de sustituir al director cuando, Ah, vale. por motivos de viajes y de otros líos, está fuera. Dice, ¿cuál es el papel exactamente con los niños y cuántos casos suele atender en un día normal? O sea, Yo, al hacer una gestión más directiva, no atiendo casos directamente. directamente de forma normal. Solo cuando se me requiere por algún motivo concreto, porque tienen que quizás salir a fiscalía, a juzgados, hacer algún papeleo en comisarías, etc. Solo en esos momentos es cuando intervengo con ellos, pero de manera habitual no estoy con ellos. Entonces, si tú estás más en dirigir el centro. Efectivamente, sí, esa es un poco mi labor actual. En el pasado sí he sido trabajador social del centro y durante 3 años y educador durante 13 años. Estaba adscrito a un grupo educativo y teníamos a 13 o 14 chicos, a veces incluso alguno más, durante el turno de trabajo que me tocaba atender, ya fueran mañanas, tardes o noches, como cualquier otro educador del centro. Vale. ¿Cómo consideras que se debe actuar ante conductas machistas que los niños a los que están ingresados? O sea, si tienen conductas machistas o... Sí las tienen, sí las tienen. Nosotros intentamos trabajar a nivel educativo para que eso vaya cambiando, pero sí las tienen. Vienen adquiridas a menudo De casa, ¿no? de casa y del ambiente con el grupo de iguales, especialmente con los medios de comunicación, que hacen un flaco favor, según mi opinión, a los adolescentes en este aspecto. Y cambiar esto es complicado porque están muy interiorizadas, según mi opinión. A pesar de ello, nosotros intentamos hacer actividades terapéuticas para cambiar esta realidad. Y con algunos chicos y con algunas chicas, porque también las Bueno, tenemos, chicos también tienen conductas machistas. machistas, muchísimas. Ah, muchísimas. Como por ejemplo, es que... Es bastante evidente. Mira, ellas a menudo sienten que el chico les tiene que mirar el WhatsApp o el teléfono móvil o las redes sociales de ellas, porque si no es así, es como que demuestran que no les quieren. A veces incluso quieren que les digan cómo tienen que vestir o qué ropa se tienen que poner, etc. Sí, esto es bastante habitual. Y respecto a las En los chicas, ¿cómo adolescentes. hacéis para cambiarlo? O sea, porque los chicos es como más complejo, la chica, claro, no, esto me está chicando bastante. Sí, no, No pues sabía. trabajamos de la misma manera, trabajando un poco la coeducación, trabajando un poco la igualdad real, trabajando sobre todo los micromachismos, que son todos aquellos aspectos que no son muy evidentes, que no son muy heavies, pero que en el día a día cotidiano, pequeñas cositas que hacen que al final se legitimen los roles machistas por parte de los hombres y a veces incluso, como te decía antes, también por parte de las mujeres. ¿Y se tarda en plan mucho tiempo en que cambie esa mentalidad o...? No es cuestión de tiempo. Aquí cada chico, cada chica tiene un proceso evolutivo diferente y por tanto hay con gente que lo consigues muy bien, con otros que lo consigues muy poco y con otros tantas escalas de grises como personas hay. No, además, no lo medimos habitualmente, no hay ninguna manera de medirlo. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar por ello, es como sembrar y esperar que esos frutos se recojan posteriormente. Pero no tenemos una escala de medición o de evaluación de este aspecto. Sí lo tenemos en el día a día, pero es algo bastante subjetivo, es algo que lleva el propio devenir del día a día en el centro. También es verdad, y somos conscientes de ello, que aquí los chicos y las chicas pueden actuar, pueden decir lo que consideran que queremos nosotros que digan y estas cosas. Entonces, la verdadera evaluación, cuando se podría ver perfectamente, es cuando ellos salieran a su ambiente habitual, normalizado, en el cual no hay unos ojos que te miran constantemente, como aquí sí que lo hay. Pasando a la siguiente pregunta, ¿alguno de los menores de edad? Sí. ¿Algún caso te ha impactado en especial? A lo largo de mis años que llevo aquí, es que han sido muchísimos. Hemos atendido pues, a cientos de chicos y chicas. Sí, alguna. A nivel especial, hombre, ahora ya no tanto, porque ya son muchos años y como que te haces una especie de capa, hay una coraza Sí. ahí más dura emocionalmente.
pero en muchísimos casos de chicos y chicas que han venido con situaciones bastante complicadas. Aquí los chicos y las chicas vienen porque han cometido un delito, en principio, pero muchas veces son víctimas también de la sociedad, de sus familias, de las modas, de una enfermedad mental o un retraso mental, o del mundo, del consumo de tóxicos, y muchas veces un poco de todas ellas. Entonces sí que ves a veces situaciones desgarradoras. No te sabría decir ahora en concreto una en particular, pero sí que ves muchas cosas que piensas que has visto lo más fuerte del mundo y llega al siguiente caso y te das cuenta de que es peor aún, sí. Eso sí que pasa de vez en cuando. Guau, pues es que raro, o sea, en plan, no sé, es como, te haces tu capa. Ujú. Y, Crees que eres insensible a estas realidades, pero no acabas de serlo nunca. Claro. Siempre hay algún plus, siempre hay por algún lugar en el cual te hace sentir que lo que estás viviendo es una cosa muy fuerte. sí. Hemos tenido épocas diferentes, es verdad, ¿eh? Aquí yo empecé en el 99 y los primeros años, pues por ejemplo el tema de los consumos de drogas duras, la heroína y estas cosas, fueron épocas duras en cuanto a la personalidad de los chavales, que venían muy deteriorados emocionalmente, con el síndrome de abstinencia muy alto y tal. Y ahora mismo no es un consumo mayoritario, aunque se está volviendo a tomar bastante, pero no es, por ejemplo, como el cannabis, como la marihuana, que ahora prácticamente lo fuma todo Dios de manera natural, en casa los chavales, con sus familias, con sus padres, con sus tíos, a veces hasta con sus abuelos, bueno, cosas realmente, Impactantes, sí, ¿no? sí. Sí. Pero es un consumo diferente, te afecta de una manera diferente a cómo te afectaba aquello. A día de hoy, los chavales que tenemos no suponen un problema conductual importante, a nivel disciplinario no suelen ser conflictivos, sin embargo, cuesta mucho que empaticen con los demás, están como de vuelta de todo, como un fenómeno así de pasotismo Sí. generalizado y todo me da igual y nada me importa, solo me importa pues el hedonismo propio de disfrutar y el día a día y el Como mañana. que no tienen una meta fijada. Efectivamente, objetiva. sí. Entonces son como más difíciles de trabajar a nivel terapéutico, a nivel socioeducativo. Esa es mi opinión. Pero bueno, nosotros los profesionales de la educación estamos para adaptarnos a las circunstancias que nos vengan y no vamos a elegir, con lo cual hay que intentar buscar las herramientas que tengas a tu alcance para poder conseguir tus objetivos con ellos. Siguiente. Algunas de las medidas tomadas por los jueces, ¿cómo podrían ser las restricciones de visitas a los menores durante un tiempo determinado? O sea, ¿podrían perjudicar al niño? O sea, el hecho de... En principio, los juzgados toman decisiones jurídicas, porque son expertos en ese mundillo, pero no en el tema educativo. Para ello tienen un equipo técnico que sí que está formado por personal educativo en el propio juzgado para asesorarles y aconsejarles la medida más educativa. En principio la ley dice que lo más importante de todo es el interés superior del menor. Pero lo que pasa es que el interés superior del menor no siempre es el gusto del menor. Es decir, a un chico o a una chica le podría encantar salir hasta las 6 de la mañana, pero no siempre es su interés superior. Es a lo mejor su gusto o su apetencia. Entonces era un ejemplo tonto para darnos cuenta de que los juzgados intentan acercar posturas y pensar en su bienestar y en su beneficio, pero no siempre se consigue. Por ejemplo, en juzgados tardan muchas veces mucho tiempo en tomar unas determinadas decisiones que, si se hubieran tomado más rápidamente, evitarían males mayores. Eso es una crítica que hago al sistema lento, judicial. ¿no? Sí, efectivamente. En algunos casos va muy lento. Y ir muy lento supone muchas veces llegar tarde Sí. o magnificar las situaciones. Algo que era una pequeñez, si pasan 6 meses, se convierte en algo crónico ya. Entonces, ese tipo de cosas sería deseable que fuera más llegaran. rápido, ¿no? Claro. Vale. ¿Crees que es penal la reinserción de los niños en la sociedad una vez que abandonan el centro? ¿O vuelven a reincidir? Ujú. Pues creo que hay de todo. Bueno, no es que lo creas, estoy seguro. Hay gente que sí que cambia totalmente y gente que el paso por un centro de menores, este o cualquiera, no le sirve de nada, y gente, la mayoría, que le sirve un poco más a unos y un poco menos a otros. Pero vamos, hay de todo. Hay casos que sí que estás
moderadamente satisfecho, plenamente satisfecho, y otras veces que Que dices, vuelven al vaya. centro, ¿no? O sea, a lo mejor... Sí, en algunos casos vuelven a un centro o a otro centro, o sea, al mismo centro o a otro centro diferente, o si se hacen mayores de edad, incluso a la cárcel, o en fin, a muchos sitios. No obstante, eso es otra de las críticas que se hace normalmente, en este caso a la administración ya no de justicia, sino a la administración valenciana, es que no hay datos, no hay estudios, no se han preocupado en investigar si la gente que sale de los centros de menores un tiempo después han vuelto a las andadas o han cambiado su vida. Sí, Entonces los datos son meras suposiciones totalmente subjetivas, pero datos científicos, datos reales, estadísticos, no. a día de hoy no los hay. ¿Crees qué tipo de problemas se pueden encontrar los jóvenes una vez que salen de este centro? Pues sí, te he entendido. Muchos y de muchos tipos. Para empezar, el más evidente es el hándicap de salir de un centro de menores. Es decir, es como un estigma, una especie de estigma en el cual te disfrazan simbólicamente de niño o niña mala por haber estado en un centro de menores, y eso te dificulta el poder estudiar en un instituto, el poder encontrar un trabajo. Se supone en principio que eso es algo confidencial, pero acaba sabiéndose prácticamente todo. Entonces, nos hemos encontrado muy a menudo centros educativos que nos han puesto 1001 trabas diferentes para que un chico que ha pasado por un centro vaya a continuar sus estudios en su localidad, sí, un centro educativo. Y para encontrar un trabajo, en este caso no tienen que dar explicaciones, porque, bueno, pues si quiero te contrato y si no, no te contrato y ya está, no das el perfil y fuera. Pero muchas veces hemos sabido que era por el estereotipo de salir de un centro de menores, porque se presuponía que eso significaba que iba a ser un chico conflictivo, rebelde, que iba a dar problemas, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, que como por así decirlo, el problema gordo se encuentra dentro del instituto, o sea, el ser acogido de nuevo por ellos. Pero... El problema es que muchos de estos chavales cuando salen, la sociedad les rechaza socialmente. Ese es el problema. No me refiero al centro educativo solo. Amigos, Sí. personas... Amigos no tanto, porque de hecho en la juventud en la que ellos se mueven, incluso el paso por un centro te eleva socialmente, Y no es al contrario. No hay algunos que estaban en un círculo, por así decirlo, malo, y no han decidido dejar ese círculo y juntarse en otro círculo porque a lo mejor ese círculo no era de conveniencia. Algunos sí. No demasiado. La mayoría de los chicos y chicas que salen del centro vuelven a su mismo grupo de iguales. De todos modos, hay gente que vuelve a su grupo de iguales y cambia las actitudes. Eso es el verdadero éxito educativo. Que cambies de grupo de amigos no es fácil. Cualquiera le dice a un adolescente, deja a tus amigos y búscate otros porque no te convienen, que te va a decir lo que ya sabes que te va a decir. Lo que es importante es que ellos aprendan a valorar, que sean maduros, que sean críticos y que si quieren seguir con su grupo de amigos que sigan, pero que sepan que hay determinadas conductas, determinadas actitudes que no pueden repetir porque eso les traerá problemas a nivel judicial. Pero a nosotros nos encantaría que todos volvieran a su grupo de amigos y simplemente que cuando aquellos se metan en líos, que no se meta, que cuando aquellos se pongan a fumar porros, que no se meta. Esto sería lo ideal, porque entonces tendrías como la tentación a tu alrededor y serías capaz de decir que no, efectivamente. Eso es lo ideal. Si conseguimos eso, estamos... Vamos, a las nubes, nos subimos a las nubes. Pero es difícil, eso, aguantar la presión de un grupo para un adolescente es muy complicado, porque aunque ellos se creen que controlan todo, en realidad son, como digo, víctimas de las circunstancias la mayoría de veces. Y la siguiente. ¿Cuánto de importante ves el papel de la familia respecto al menor en función de que el niño consiga se encauzar por el buen camino? Ajá. Me parece súper importante. En todos los casos quizá no sea tan importante, pero en la inmensa mayoría de ellos sí. Especialmente los chicos y chicas que vienen al centro por violencia filioparental, que es el maltrato ejercido a sus progenitores. De hecho, nosotros tenemos un programa pionero en su día, que ahora ya está muy normalizado en muchos centros educativos, que es trabajar también con las familias, una escuela de padres. Nosotros hemos hecho ya del orden de 20 y pico, a razón de 15 o 20 familias por cada una de ellas, y desde el 2004 que empezamos a hacerlas. Y los resultados son bastante satisfactorios,
porque si trabajas solo con el chaval, podrás solucionar mejor o peor el problema que tenga ese chaval. Pero es que nosotros consideramos que la familia también es responsable de cómo acaban las cosas. Aunque acaben siendo las víctimas muchas veces, ellos pudieron hacer las cosas mejor. Eso nos lo dicen tanto en sesión individual como cuando trabajamos con ellos, como cuando hacemos estas escuelas de padres en las cuales vienen varios padres diferentes de varios chicos diferentes y chicas. Y nosotros creemos que una vez que se trabaja por una parte con el hijo o la hija, por otra parte con los padres y luego conjuntamente, el éxito no es que esté garantizado, pero es mucho más fácilmente conseguible que si trabajas exclusivamente con una parte o con la otra parte. Y hay casos que, por ejemplo, el niño sale y los padres no lo terminan de aceptar o le ponen obstáculos o se ven menos de... No es demasiado habitual, la mayoría de padres y madres quieren a sus hijos, pero alguna vez se nos han dado casos de ese tipo, sí, claro. Ya que son los padres los que tienen que aceptar, en el caso de filo parental, que el hijo vaya finalmente al centro de menores, a salir por lo general suelen guardar el rencor o entienden que ha sido por su bien, porque como son ellos los que maltratan, pues... Pues también tenemos de todo en este caso. Hay familias... O sea, cuando llega un chico o una chica a un centro de menores, la mayoría de ocasiones están enfadados con el mundo, especialmente con sus padres. Se sienten como Porque, traicionados, ¿no? sí, porque piensan que son los culpables de su situación. Pero es parte de nuestro trabajo que se den cuenta que ellos están en un centro de menores porque han metido la pata a ellos. Los padres a lo mejor pudieron hacer las cosas mejor, casi siempre, pero quien es el responsable último de su actitud, el que ha hecho el delito, ha sido el chaval o la chavala. Entonces, intentamos trabajar al principio de la intervención, de su estancia en el centro, el asumir esa responsabilidad. Y una vez que llegamos a conseguir esto, que hay gente que tarda un poquito más y gente que tarda un poquito menos, pues entonces ya empezamos a ver qué cosas, qué alternativas, qué otras posibilidades hay para cambiar esa realidad. Pero la primera de las partes, casi siempre a nivel educativo, suele ser el reconocimiento de que uno ha metido la pata y de que no puede culpar a los demás de algo que ha hecho él. Que quizá los demás no ayudaron todo lo posible, pues puede ser, pero que en última instancia ellos están aquí porque han hecho una metedura de pata de diferente envergadura, claro. Y los menores que suelen entrar, ¿vienen de todas las clases sociales o suelen ser más propensos a ser de la clase baja? Pues en los delitos tradicionales, que son los delitos contra el patrimonio, es decir, todos los robos de todo tipo, hurtos, robo con violencia, con intimidación, con uso de arma, en fin, todos. Suelen ser los delitos tradicionales suelen ser de población de barrios periféricos, marginales, a veces personas inmigrantes, a veces de etnia gitana, casi siempre chicos, ¿vale? Están los delitos comunes en un centro de menores hasta hace bien poco. En los últimos años, con la irrupción del delito de la violencia filioparental, todas estas clases sociales se han como democratizado. Hay bastante más gente de clase media, muchos también de clase alta. Han ingresado muchísimas chicas, más que chicos, en cuanto a violencia filioparental. Y ya, como te digo, que se han nivelado todas las estadísticas. Pero en el pasado era más, como te he dicho, y ahora es como mucho más democrática. Y para finalizar, ¿qué pautas o consejos podrías darnos para intentar mediar con los familiares o cercanos que tengan dichas conductas violentas? Bueno, pues habría que ver, no me atrevería a dar pautas generalizadas porque cada uno necesitará una cosa, pero como pequeños consejos, lo primero que les diría es que no miren para otro lado, que no crean que el tiempo lo va a solucionar, que casi siempre lo que hace es empeorar las cosas este tiempo. Ah, no, ya veremos. No, eso no suele solucionar las cosas. Cuanto antes... Intentar como sacarlo en el momento, o sea, en el momento que pasa, intentar solucionarlo, que los padres pongan de esa ayuda, ¿no? Sí, en principio la idea es, como te decía, que actúen cuanto antes, dependiendo un poco de la actitud del chaval. Si ellos se sienten con fuerzas y se creen capaces de intentar solucionarlo por sus propios medios, sería lo ideal, antes que sacar al chico de su contexto familiar. Lamentablemente eso no ocurre siempre, entonces si uno lo intenta y no lo consigue, pues entonces tendrá que buscar ayuda externa, como puedan ser pues los servicios sociales, que son los encargados, normalmente tienen unos recursos especializados que se llaman SEAFIS, que son los encargados de trabajar este tipo de problemáticas y otras muchas.
y que se dejen aconsejar. También es un consejo súper importante. A veces el hecho de que los problemas ocurran dentro del ámbito doméstico, dentro de las paredes de la casa, pues a la gente le cuesta, es reacia a hacer público su caso por la sensación que pueden tener los demás. Ellos prejuzgan que los demás van a pensar que son malos padres y madres. Entonces muchas veces prefieren no darle carta de viabilidad a este asunto para que no mal piensen de ellos. Y de nuevo vuelve a ser un error, porque no se te está juzgando. No eres mejor padre o peor padre porque saques estas cosas adelante. A veces depende de ti y a veces no depende de ti, de otros factores externos, como puede ser la actitud del propio chaval, un problema de salud mental, un consumo de drogas, en el ámbito, mil y una cosas. Entonces, si uno no puede con la situación, necesita buscar asesoramiento y ayuda. Y en última instancia, y si todo eso no funciona, pues entonces yo lo que invitaría es acudir a la Fiscalía de Menores o a la policía para que tome cartas en el asunto. Pero tampoco dejar esa opción última como imposible, sino, bueno, pues habrá veces que sea conveniente tomar una determinación rápida y habrá otras que quizás no sea tan importante. Bueno, y esto ha sido todo. Muchas gracias por la entrevista. De nada, muy bien. Nos encontramos en la colonia San Vicente Ferrer, Godella, Valencia. Como podéis observar, es un centro muy amplio formado por 2 complejos. Esto conlleva mucho trabajo detrás de él, ya que este centro es uno de los más solicitados a la hora de reeducar a un menor desde 1923, pero es en 2001 cuando inicia un nuevo periodo con la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores. Este atiende a menores entre 14 y 18 años por orden de un juez. Y para concluir, mi equipo y yo queremos volver a agradecer tanto a Cristina Arias, pedagoga del centro, como a Pedro López, sociólogo y subdirector, la colaboración para estas entrevistas que tanto nos han aportado. Por ejemplo, estos menores son víctimas de la sociedad. No es el tiempo la solución, sino actuar para evitar. Las conductas micromachistas es difícil de quitar, pero no imposible. Todo se puede prevenir si son pequeños. En definitiva, es importante los estudios, pero más importante es ser persona. Y en este centro se trata de eso, de volver a educar para que puedan convivir bien en sociedad. Gracias.